Buena noche. Me llamo Atirón Núñez, tengo 55 años y vivo en el estado de Bahía, donde trabajo como pintor de obras. Estoy casado desde hace casi 2 décadas y tengo 2 hijas, que son la razón de mi vivir. Mi esposa trabaja como costurera en una pequeña confección y así, con nuestro esfuerzo mutuo, nos ganamos el sustento. Mi historia principia cuando años atrás presencié algo desprovisto de cualquier explicación plausible. Aún siendo yo el individuo que atestiguó el evento, me cuesta creer que aquello realmente sucedió. Antes de narrar lo que mis ojos contemplaron aquella noche, deseo compartir algunos acontecimientos previos en ese mismo lugar. Relatos de otras personas que, al igual que yo, terminaron por observar fenómenos insólitos. El camino que a veces recorro de noche para buscar a mi esposa en el trabajo es un tanto solitario hasta el día de hoy, poseyendo tramos aún con pocas residencias en construcción. En aquella época, aquí era un barrio nuevo, donde los terrenos fueron cedidos para la edificación de casas populares, y cuando el hecho me ocurrió, eran raros los puntos con iluminación pública. En un determinado tramo, después de un poste cuya luz pasaba la mayor parte del tiempo oscilando, se erguía un árbol frondoso que proyectaba una sombra, tornando esa parte del camino aún más oscura de lo que ya era. Se trataba de un árbol de castaña que cubría el camino de un lado a otro, y los moradores más antiguos de allí narraban historias de apariciones y espantos que solían surgir en ese lugar. Yo siempre decía en tono de broma que prefería avistar un espectro a un ladrón en ese tramo, y mi esposa me reprendía, diciendo que yo no debía proferir tales palabras y que aquello no era motivo de burla. Las personas que allí eran obligadas a pasar contaban que veían y sentían cosas inexplicables. Una vez escuché la historia de un hombre que salía temprano, aún en la oscuridad, para trabajar, y siempre que pasaba cerca de ese castaño sentía un peso como si alguien hubiera saltado en la parrilla de su bicicleta. Él relató que sentía como si algo hubiera saltado y el peso que cargaba, pero al mirar hacia atrás no había nadie. Entonces continuaba pedaleando y el peso desaparecía como si alguien hubiera saltado y lo hubiera dejado seguir solo. Hubo quien escuchara a alguien silbar muy alto y sacudir las ramas en ese mismo punto, y comenzó a circular un rumor de que el árbol estaba embrujado y que era mejor tomar otro camino después de que anochecía. Incluso durante el día era extraño pasar por allí. Hablaban de que el viento hacía crujir las ramas y mucha gente evitaba transitar por allí, incluso a la luz del sol. Yo nunca fui de creer en esas cosas, pero mi vez de presenciar algo extraño en ese lugar llegó. Donde mi esposa trabajaba, hubo una época de muchos pedidos y los horarios tuvieron que ser alterados temporalmente para poder cumplir con todo. Antes, ella comenzaba a las 7 de la mañana y salía alrededor de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Con la nueva escala por un tiempo, ella pasó a entrar a las 2 de la tarde y a salir después de las 10 de la noche. No era un horario tan tarde, pero para ir hasta donde quedaba nuestra casa, los caminos eran bastante extraños para recorrer a esa hora. Alrededor de las 9 y poco, yo salía de casa para buscarla en bicicleta y me quedaba allí esperando. Yo siempre pasaba por el árbol dicho embrujado y mi mujer temblaba de miedo, pero yo bromeaba con ella diciéndole que acabaría viendo algo. Yo estaba en ese maldito camino y desde lejos avisté el árbol balanceándose en la oscuridad, pero había algo más aquella noche. Yo ya estaba muy cerca cuando vi algo salir de detrás del tronco muy despacio y quedarse parado allí en medio del camino, mirándome. Era un perro negro de porte mediano y cuyos ojos parecían brillar a causa de la oscuridad. Detuve la bicicleta y él me miró por un instante y salió del camino, adentrándose en la maleza del otro lado.
Encontré aquello extraño, pero era solo un perro, así que cuando él se fue, seguí mi camino. Al llegar al trabajo de mi esposa supe que ella se quedaría una hora más y saldría alrededor de las 11 de la noche, pero una combi la dejaría en nuestra casa y yo terminé volviendo. Solo, en la vuelta, no se veía un alma en la calle. Debía ser por lo avanzado de la hora o por el viento helado que soplaba aquella noche. Tomé el mismo camino que había tomado más temprano y pedaleaba despacio, sin ninguna preocupación, cuando nuevamente, en la sombra del castaño, vi al perro negro parado en medio del camino, mirándome. Pero algo me llamó la atención. Parecía mucho más grande esta vez. No podía ser el mismo que había visto hace media hora. Él me miraba de manera extraña y confieso que se me erizó la piel por completo. Fue cuando escuché un ruido de moto que venía detrás de mí y por un segundo miré hacia atrás. Pero al girarme nuevamente, el perro había desaparecido. No había manera de que hubiera desaparecido tan rápido, pero así sucedió. La moto pasó por mí y yo volví a pedalear. No sé por qué algo parecía estar viniendo detrás de mí. Yo miraba hacia atrás, pero no veía nada, solo que la sensación de estar siendo seguido crecía. En cierto momento, miré hacia atrás y vi un perro negro más grande que el que acababa de ver antes de que la moto me distrajera. Yo nunca había visto un perro tan grande y aquellos ojos no eran normales. Pedaleé lo más rápido que pude, dejando al animal atrás, y cuando llegué a casa temblaba tanto que casi no consigo abrir la puerta. Fue cuando miré hacia la esquina donde había un poste y vi a aquel perro negro mirándome y caminando de un lado para otro. Aquello no era solo un perro, era algo sobrenatural que solo me dejó en paz después de que entré en casa. Un tiempo después, la combi llegó con mi esposa, y así que ella entró, le conté lo que vi, pero ella dijo que pasó por el mismo camino y no vio nada, y aún me llamó la atención por estar bromeando con cosas serias. No solo yo vi a aquel perro negro, otras personas también lo avistaron. Un muchacho que estaba construyendo su casa en la misma calle que la mía contó que su moto tuvo un problema y él tuvo que dejarla cerrada en la obra y volvió a la casa de sus padres a pie y ya en la oscuridad, en ese mismo camino, desde lejos, vio un perro que parecía pequeño al principio, pero cuando se acercó un poco más, vio que el bicho parecía tener 3 veces el tamaño de un perro normal. Entonces, él volvió corriendo y durmió en la obra, yendo a su casa solo cuando amaneció. Desde la obra, él dijo haber visto al animal caminando por el camino más cercano, como si buscara algo. Hubo muchos relatos en esa época en que no había tantas casas por aquí, pero cuando más personas comenzaron a venir a vivir, los relatos cesaron. Solo quienes son más antiguos aún recuerdan los espantos que por allí pasaban, y quien lo vio llamó a aquella cosa el perro de la medianoche. El bicho parecía pequeño como si fuera un perro cualquiera, pero bastaba parpadear y él ya estaba de tu tamaño. Ningún pase de magia, nadie consigue explicar lo sobrenatural, porque él no tiene explicación. Es ver para creer o rezar para no ver. Yo tuve que ver para creer, pero si me permiten un consejo, prefieran no ver para creer. Buena noche. Me llamo Arnaldo Moraes, tengo 41 años y vivo en Serra Alta, municipio del estado de Santa Catarina. Hace algunos años tuve sueños muy extraños y por varias noches seguidas soñaba con cosas que venían de las sombras y me atacaban. Eran bestias llenas de dientes que me perseguían en pesadillas de las cuales no conseguía despertar. En esa época, mi suegra vino a vivir con nosotros, pues ya era muy anciana y mi esposa la cuidaba con todo el cariño. En esa misma época en que comencé a soñar con esas cosas bizarras, mi suegra comenzó a decir cosas sin sentido. Ella decía ver a una mujer extraña al pie de su cama, que la llamaba para ir con ella.
A veces era solo una mujer pálida que mi suegra no sabía quién era. Ya en otras ocasiones, ella despertaba a todos en la casa muy asustada, pues decía estar viendo a una mujer toda esquelética que se sentaba al lado de su cama. Llegamos a pensar que esto era efecto de las varias medicinas que ella tomaba, pero era mucho más que una simple reacción a medicamentos. Hasta que una noche yo estaba volviendo de otra ciudad en mi coche y ya era muy tarde. Yo había aceptado un trabajo con mi hermano y terminé demorando mucho más de lo previsto para volver. En el camino yo sentía una terrible sensación, como si algo muy malo fuera a suceder. Entonces llamé a mi esposa y le pregunté cómo estaba todo en casa. Y ella respondió que todo estaba bien y que ella acababa de acostarse junto a su madre. Entonces me tranquilicé. Yo ya estaba casi llegando a Serra Alta cuando avisté a una mujer parada al borde del camino. Fue en ese momento que sentí una sensación como si alguien acabara de subirse a mi espalda. Era un peso tan grande que apenas podía respirar. Fue cuando me di cuenta de que aquello no era cosa de este mundo. Aceleré mi coche y fui mucho más rápido. Y cuando pasé junto a la extraña mujer en el camino, ella había caminado hacia el otro lado y simplemente desapareció. Mi corazón latía tan rápido y mis manos temblaban tanto que más adelante tuve que parar, con miedo de sufrir algún accidente de lo asustado que estaba. Salí de mi coche y comencé a caminar de un lado para otro, tratando de calmarme. Hasta hoy no consigo describir la sensación que sentía. Fue cuando, más adelante, avisté algo viniendo en mi dirección. Los ojos brillaban en aquel camino, oscuro, y cuando la cosa estaba a pocos metros de mí, pude ver que era un enorme perro negro. Volví corriendo a mi coche, y cuando miré nuevamente, él había desaparecido. Creí que me estaba volviendo loco. Primero una mujer extraña, y ahora un perro negro con ojos brillantes. Encendí el coche y salí rápido de allí, yendo hacia mi casa. Cuando bajé del coche y fui a abrir la puerta de casa, sentí que algo me observaba, y cuando miré en dirección a la esquina, vi nuevamente al perro negro allí parado mirándome. Apenas conseguí abrir la puerta de lo mucho que me temblaban las manos, y cuando entré, escuché a mi esposa llorar y corrí a su encuentro. Entonces vi que mi suegra había fallecido y nuestros parientes ya estaban en camino. Fue una noche llena de sorpresas, y una peor que la otra. En los días que siguieron, mis pesadillas terminaron y la mala sensación pasó, e intentamos seguir la vida. Les conté a algunos parientes lo que vi la noche en que falleció mi suegra, y me dijeron que lo que yo había visto era un perro negro. Su aparición es como un anuncio de que algo malo va a suceder. En el caso, fue la muerte de mi suegra. No sé por qué lo vi. Creo que lo sobrenatural es así mismo, sin explicación. Sucede a quien no espera y se va sin dejar rastro alguno. Algunos creen que el perro negro protege a alguien, otros que él anuncia la muerte. Ya yo creo que él viene a guiar a aquellos que se van, y a veces podemos ver cuando él viene a buscar a aquellos cuyo tiempo aquí llegó a su fin. Buena noche. Me llamo Leonardo Damião, hijo de Luis Damião, quien trabajó por muchos años en Vacarías, cuidando ganado y también caballos aquí en el estado de Paraíba. De esa época, él cuenta algunas historias de cosas que vio en medio de esos montes, pero ninguna se compara a la historia del perro de doña Elena, una de las cosas más aterradoras que jamás oí contar a mi padre. Entonces, quédense con Luis Damião y el extraño perro de la botija. Existían en aquella época unas historias que el pueblo contaba sobre gente que hacía cosas que solo Dios sabe la causa. Eran cada historia que uno quedaba asombrado cuando iba a acostarse por la noche. Y yo mismo, muchas veces sin creer, me quedaba pensando, ¿y si fueran verdad los cuentos contados?
Uno de esos varios que vi y oí contar cuando trabajé en Vacarías fue sobre la botija maldita de doña Elena y el bicho que la guardaba. Allá por los años de 1900 y poco, vivió en aquellas tierras una señora llamada doña Elena, viuda y sin hijos, que recibió de herencia muchas tierras y una casa donde vivía sola. Las malas lenguas del pueblo decían, aún sin pruebas, que esa mujer tenía trato con el diablo y con él conversaba todas las noches cuando el propio iba a visitarla. Nadie tenía permiso de entrar en sus tierras y quien cuidaba era un perro negro de esos que ni lo blanco del ojo tenían. Decían que era un perro grande que corría detrás de quien intentara invadir el lugar y que por la noche veían una sombra que andaba al lado de él. Por eso ni ladrón se atrevía a entrar, pues una mujer viviendo sola en aquella época sería una víctima fácil de ser dominada, pero ni eso le sucedía a la viuda. Ella vivió sus años sola en aquel lugar que la maleza fue cubriendo y la casa parecía envejecer junto con ella. Cuentan personas de la época que la vieja Elena escondía dinero esparcido por la casa, pues no confiaba en nadie y que mucho de su herencia estaba esparcida en botijas enterradas por su propiedad, e incluso ella ya no sabía dónde las había dejado hasta que años después ella falleció y su cuerpo fue enterrado en un sepulcro que ella misma había mandado hacer detrás de la casa. Y así, ni en la muerte, salió de sus tierras. Cuentan que el perro aún era visto en noches de luna aullando y cuidando el lugar que el tiempo ahora se empeñaba en acabar. Aún muchos años después, todavía había personas que decían que en aquel lugar había tesoros enterrados y hablaban de que un día irían tras ellos. Uno de esos hombres trabajó conmigo por muchos años y se llamaba Dionisio. Todo lo que ganaba era para juego de baraja y bebida. Su vida era esa, solo hablaba de dinero fácil y riqueza, pero su vida era en la miseria por culpa de las apuestas locas que hacía. Cierta vez apostó tanto que no tuvo cómo pagar y se vio en apuros, porque el hombre a quien le quedó debiendo lo amenazó y le dijo que si no le pagaba, cobraría su deuda con sangre. Como el dinero era mucho y nosotros éramos pobres, aún juntando el dinero de varios amigos, no había cómo pagar aún. Entonces, él dijo que iría al día siguiente hasta la casa de la viuda Elena a buscar los tesoros que decían estar enterrados por allí, y que solo saldría cuando encontrara algo que lo ayudara a pagar su deuda. Algunos de los trabajadores más viejos dijeron que buscar cosas en aquellas tierras no sería la solución, pero como era caso de vida o muerte, sería mejor para Dionisio morir en manos de un espanto que en la punta de un cuchillo o en la bala. Y aquella tarde lo vimos salir con una pala, diciendo que iría hasta la vieja casa de la viuda Elena. Al día siguiente, él no apareció en el trabajo, ni al otro día, y preocupado por lo que podría haber sucedido, fui con dos más hasta la casa de Dionisio a ver qué podría haber pasado. Él vivía en una casita simple muy cerca de una curva donde solo había cercado y maleza. Su padre había ganado ese pedazo de tierra hacía muchos años y ahora pertenecía solo a Dionisio, que no tenía esposa o hijos, solo un perro que quedaba suelto allí enfrente y comenzaba a ladrar cuando alguien pasaba por el camino. Yo golpeé su puerta y una voz medio ronca habló desde adentro que ya iba a abrir, y nos sentamos a la sombra de un árbol a esperar. Cuando vimos al hombre, él parecía enfermo, de hecho, parecía que estaba muerto, con aquellos ojos hundidos y la boca herida en los labios. Él vino y se sentó diciendo que nunca más pasaba ni enfrente de la casa de la viuda, y yo le pregunté el por qué, y él dijo que las historias eran verdaderas, las historias que contaban sobre aquel lugar era todo verdad, y que él vio con sus propios ojos. El hombre se sentó en una piedra a la sombra del árbol y contó lo que le sucedió cuando estuvo en las tierras embrujadas. Yo fui con una pala y una herramienta para cavar. Yo no tenía elección. Me quedé cavando alrededor de lo que quedaba de la casa
y recordé que la gente decía que la viuda podría haber escondido en el suelo del cuarto. Fui hasta allí y comencé a cavar y nada de encontrar cosa alguna, solo que yo juro que parecía haber una persona a mi lado. Hacia donde yo iba, yo andaba alrededor de la casa y podía jurar que veía la sombra de alguien andando bien a mi lado. Entré en la casa y aquella sensación de no estar solo no me dejaba. Cuando vi que no iba a encontrar nada, di una vuelta más para irme y solo vi una cosa corriendo por dentro de la maleza. Pensé que era un zorro que debería estar viviendo por allí y tomé mi camino para salir y vi el cercado, y cuando ya estaba casi sin luz del día, miré hacia la casa y vi a aquella mujer parada en una de las ventanas. Ahí me giré todo erizado y fui corriendo para pasar el cercado cuando oí aquella cosa viniendo corriendo por la maleza detrás de mí. Yo corrí y solté las cosas que tenía en la mano y me lancé por encima del alambre, cayendo en el camino, y solo escuché aquel gruñido viniendo de dentro de la maleza. Después volvió y yo salí corriendo por el camino. Aquel lugar está embrujado de verdad y tiene un bicho que cuida de allí, una especie de perro grande que corretea a quien está allí dentro después de que oscurece. Pero yo sé por qué no encontré nada. Dicen que quien va tras oro de quien ya murió no puede ir de día, tiene que ir de noche, porque de día no encuentra. Solo que ¿quién está loco para entrar allí con aquella mujer y aquel bicho? No voy más ni de día, imagínate de noche. Otra historia que ocurrió en esa misma época fue la de dos parejas de jóvenes que inventaron ir hasta la vieja casa de la viuda Elena por broma. Y por la noche, estos vieron cosas feas por allí. Quien me contó fue el muchacho que era hijo de un compadre mío, y yo escuché de boca del muchacho lo que él vio en un sábado de luna llena cuando estuvo en las tierras que dicen estar embrujadas. Yo había ido al mercado a comprar unas cosas y terminé yendo hasta la casa de ese mi compadre que tenía unos pajaritos que yo quería comprar. Tomamos un café y nos quedamos escuchando el canto de un chingolo bueno como todo, cuando él comentó sobre lo que su hijo había visto. Le conté la historia que había escuchado un tiempo atrás de Dionisio y lo que fue tras él, y mi compadre dijo que su hijo mayor también había visto, y por la noche lo que fue aún peor. Yo pregunté dónde estaba el muchacho y él me dijo que él había ido a la iglesia con la madre, pero luego volvería, y yo esperé para escuchar la historia de su boca. Media hora después, él llegó con el hermano menor y la madre, y mi compadre lo llamó y le pidió que le contara lo que vio en la casa de la viuda Elena, y él me contó así. Yo estaba con mi novia y otra pareja amiga nuestra. Nosotros estábamos viniendo de un cumpleaños cuando ese mi amigo dijo que una vez pasando con su padre por la noche, vio dos ojos rojos siguiéndolos del otro lado del cercado. Solo que yo no le creí y dije que tenía valor para ir hasta la puerta y golpear, llamando a la viuda Elena. Comenzamos a reír y yo diciéndole que él no tenía valor y él diciendo que era yo quien no tenía. En eso saltamos el cercado, él y yo, y las chicas se quedaron justo en la tranquera que da al camino mirándonos y pidiéndonos que volviéramos. Tomamos el camino hasta la casa y la maleza estaba alta por las lluvias que habían estado cayendo en los últimos días. Entonces, cuando vimos la puerta, yo ya escuché aquel grito viniendo de adentro y las chicas comenzaron a gritar diciendo que había un bicho corriendo hacia nosotros. Cuando vimos, allí estaba una especie de perro muy grande con aquellos ojos extraños. Corrimos hasta el cercado con el bicho en nuestros talones y salimos corriendo por el camino con las chicas. Desde lejos nosotros vimos solo la silueta del animal que había corrido detrás de nosotros. Ahora volviendo hasta la casa, hay un demonio que guarda aquella casa y aquellas tierras, y quien entra a él, corre tras él. Otras historias fueron contadas sobre gente que pasó por el camino que se conoció como el Camino de la Viuda.
Muchas dijeron ver un extraño animal corriendo en las noches de luna alrededor de las ruinas de la vieja casona y hablaron de oír gritos que venían de ese mismo lugar. Que yo sepa, nadie nunca encontró ningún tesoro en aquellas tierras, pero las historias de espantos se multiplicaron allí mismo. Hoy todavía se puede ver una vieja ruina cubierta por la maleza y el cercado casi ni existe más. Donde quedaba la casa, existen árboles altos que esconden lo que un día fue la casona de la viuda Elena. Aún así, las personas todavía tienen miedo de pasar por aquel camino fuera de hora, pues dicen que aparece un bicho semejante a un perro que persigue a aquel que se atreve a invadir las tierras de la viuda. Buena noche.